de que era un cálculo vesical, ¿no? O sea, es una patología antiquísima, ¿no? Y obviamente ha sido motivo de estudio y para ir adelantando un poco, debido a la diabetes, la hipertensión, la obesidad, es una enfermedad que actualmente tiene una prevalencia, una incidencia mucho mayor, ¿ok? Entonces, es frecuente o es mandatorio tener este tipo de clase. Recordar que representa hasta un 2% de causas de enfermedad en países occidentales, o sea, contabilicemos es mucho la frecuencia de litiasis urinaria, constituye el 20% de las consultas urológicas y el 5% de todas las urgencias de manera global. Una de las características muy importantes de esta enfermedad, por lo cual se estudia con mucha frecuencia, es su recidiva. Se dice que la mitad, o sea, un 50% de pacientes a 5 años puede recidivar y un 70% a 10 años puede recidivar. Se dan cuenta entonces la cantidad de pacientes que obviamente se van acumulando. La incidencia se ha triplicado en los últimos 50 años. Hay que recordar, doctores, que las enfermedades son dinámicas, ¿no? Antiguamente los pacientes fallecían por enfermedades infecciosas. Después de la aparición de las antibiótico-terapia, obviamente eso se ha modificado y ahora las enfermedades crónicas son las que aumentan tanto para la morbilidad como la mortalidad. Una enfermedad, si bien no causa tanta mortalidad, pero sí mucha morbilidad, es la litiasis urinaria. Tiene que haber un componente familiar. Cuando ustedes tengan un paciente que sospecha de litiasis, siempre hay que indagar el pasado o el precedente familiar, padre, hermano, abuelos, tíos, de que puedan tener este tipo de patología. Hay que recordar, entonces, de manera global, que la tasa de prevalencia es hasta el 20%. Imagínense, doctores, 20% de un país, de una ciudad, pueden tener litiasis urinaria, o sea, el conjunto, el global. Nosotros, lamentablemente, tenemos que tomar estadísticas europeas o americanas. Somos muy flojos para investigar, ¿no? Hace poco vamos a publicar un trabajo donde se va a lo que es la epidemiología. Ya les voy a mencionar algunos datos importantes a nivel de Perú, pero no tenemos registros serios ni registros epidemiológicos y eso obviamente tiene que estar a cargo del Estado. Anteriormente se decía que, y esto que por favor grábenselo, que los hombres duplicaban en incidencia a las mujeres, pero actualmente las mujeres ya están equiparando en porcentaje a los varones. Se debe a los cambios en estilo de vida. Obviamente la mujer también aumenta la ingesta de ciertos tipos de elementos azucarados, elementos de comida rápida, que favorecen la diabetes y la hipertensión y por ende también la génesis de esta enfermedad litiásica. Su mayor prevalencia, y también ténganlo presente, es entre la tercera y quinta de la década de la vida, y cuando se presenta en la forma de cólico renal, que es un dolor hiperagudo, obviamente origina que vaya en emergencia y origina pérdida de laburo del trabajo de esa fecha, ¿no? Por eso en la población económicamente activa, entre la tercera y quinta década, es muy alta la prevalencia y por consiguiente es un motivo de falta al trabajo. Es menos frecuente en la raza negra, por contraposición es más frecuente en la raza blanca, ¿ya? Esto es importante que lo sepan. Ahora, ¿por qué soy enfático en esto? Porque a veces nos acostumbramos a no aprendernos un poco la epidemiología. Y es importante la epidemiología porque preguntamos sobre herencia. Señor, ¿usted tiene algún familiar con cálculo? Sí, doctor, tengo un familiar con cálculo urinario. Mi papá, mi hermana y mi abuelo. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué raza es y qué edad tiene, no? Porque nos va a conllevar hacia un diagnóstico, ¿no? O una presunción diagnóstica. Si un paciente viene con cólico a los 85 años, mi primera opción no va a ser litiasis urinaria, ¿no? ¿Me dejo entender? En cambio, un paciente de 40, 30 años, sí, mi opción es litiasis urinaria, ¿ok? Por eso es importante la epidemiología. No se olviden, doctores, cosas que yo recalco son cosas que se preguntan. Así que dentro de la epidemiología no se olviden la prevalencia, en qué edad, qué raza y la incidencia entre hombres y mujeres, porque también eso es importante. Muy bien, mire, estadísticas en países industrializados tipo Alemania, hasta el 10% de la población puede estar afectada de cálculo, o sea, 1 de cada 10. Imagínense la incidencia. Ahora, por si acaso,
no todos son sintomáticos, ¿no? O sea, gran parte de pacientes, un 70-75%, son asintomáticos. Ahora con el advenimiento de la ecografía, la tomografía se encuentra por incidental. El resto sí requiere alguna forma de tratamiento, pero lo más importante de esta diapositiva es la recurrencia. No se olviden, es una enfermedad recurrente, vuelve a 50% a 5 años, 75% a 7 a 10 años. O sea, el paciente, si no se cuida, puede regresar a formar cálculos. Para que aparezca litiasis tiene que haber factores extrínsecos y factores intrínsecos. Obviamente entiéndase por extrínseco lo ambiental, lo externo, el calor, el agua, el frío, la temperatura, etc. Y lo intrínseco es lo innato, el sexo, la edad, si es hombre, si es mujer, si tiene un antecedente familiar, si tiene alguna malformación renal, ¿no? En el contexto de la litiasis urinaria tiene que haber una mezcolanza de algún factor, un factor genético asociado a un factor ambiental, un factor anatómico asociado a un factor ambiental, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los factores intrínsecos para comenzar? Sexo, hemos dicho que es más frecuente en el hombre, aunque estamos equiparando la frecuencia en el caso de las damas. Edad, 30, 50 años, ¿no? Hemos dicho tercera, quinta década de la vida. Raza, más frecuente en la raza blanca, menos frecuente por ende en la raza negra. Y el factor genético un 25%, ¿no? Hay familiares que tienen, ¿no?, enfermedad litiásica, la tía, el abuelo, la abuela, y obviamente existe una descendencia para ellos, ¿ok? Entonces, el factor genético también es importante. Factores extrínsecos, doctores, factor geográfico estacional. En el Perú, por ejemplo, Iquitos, Piura, Ica son departamentos donde hay una alta incidencia de litiasis. Obviamente Lima le gana por la densidad poblacional que tiene, pero si hablamos en proporción, Iquitos, Pucallpa, Piura, Ica son lugares donde hay mucha alta incidencia. ¿Por qué? Porque son zonas de calor. Factor alimenticio, hemos hablado, o ya voy esbozando la idea de que sobre el uso o el consumo, mejor dicho, de elementos azucarados, de elementos con alto contenido de ácidos, obviamente van a condicionar. No quiero que se entienda el alto consumo de calcio, ¿ya? Lamentablemente todavía existen médicos que pregonan, ¿no?, que no debe comer calcio el paciente, y vamos a explicar que eso es una falacia, ya que si uno no come calcio, no consume calcio, en primer lugar va a formar más cálculos, suena paradójico pero es cierto, y va a tener problemas con osteoporosis. Entonces, factor alimenticio, por si acaso, no es que consuma mucho calcio, eso no es verdad. Ingesta hídrica, obviamente paciente que no consume líquido en abundancia, obviamente bajo una predisposición genética, y aquí quiero ser claro. Vamos a poner un ejemplo, Iquitos. No significa que todos los Iquitos por vivir en una zona de calor van a formar cálculos. Van a formar cálculos aquellos que están predispuestos genéticamente y que no toman agua y que viven en calor. Pero si aquel que está predispuesto genéticamente se cuida, toma agua, hace ejercicios, come sano, su incidencia de formar cálculos obviamente va a ser menor. Por eso es que hablé al principio que tiene que haber una confluencia de factores intrínsecos con factores extrínsecos para poder formar un cálculo. Verbigracia, si yo tengo el factor genético, pero tomo agua, mucha agua, etcétera, no va a formar cálculos. Así que tiene que ser la conjunción. Eso es un resumen de factores individuales. Hemos ya hablado de género, de sexo, de edad, ¿no?, de estilos de vida, dieta, deshidratación, obesidad, diabetes, hipertensión, y factores externos, ambientales, ocupación, donde vive, clima y temperatura. Entonces, estos dos factores, para resumir todo lo que acabo de mencionar, es importante. Recuerden este cuadrito, por favor, porque de ahí viene una pregunta. Epidemiológicamente hablando, solo para resumir, vamos a ver que es más frecuente en el varón, pero he mencionado que ya la mujer prácticamente nos está equiparando. La población blanca tiene más riesgo de litiasis urinaria, ¿no? Y la incidencia y prevalencia, obviamente, hemos dicho que es una enfermedad recurrente. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Este cuadrito siempre me gusta colocarlo. Vamos a ver ahí a un paciente que come rico su pan con
chorizo y encima tiene una gaseosa al costado, ¿no? Mire la cantidad de calorías. Obviamente, esto va a condicionar que ese paciente pueda formar cálculos, ya vamos a explicar el motivo, pero se entiende con este gráfico que hay un factor metabólico, que hay un factor ambiental, que hay un factor de elementos azucarados que van a alterar el pH urinario y van a aumentar la producción de ácidos y por consiguiente la formación de litiasis urinaria, ¿no? Antes se creía que era solo por el consumo de calcio y eso no se sabe. Simplemente para recalcar, el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo, sí lo es. Y miren, datos peruanos, casi el 70% de adultos tienen algún grado de obesidad, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué la alta incidencia de litiasis urinaria. Y también aquí vemos el cuadro que en rojo, vamos a ver la barra en rojo, que un 37% de la población nacional tiene algún grado de hipertensión, obesidad o diabetes mellitus. O sea, estamos viviendo en una época totalmente diferente donde las enfermedades crónicas van a condicionarnos una serie de problemas. Ya entrando un poco a lo que es de per se la litiasis urinaria, doctores, vamos a darnos cuenta que los que tienen componente cálcico representan un 75-85%. Son los más frecuentes. Y eso es teoría pura, ¿no? Eso va a venir en el MIR, va a venir en el ENAM, va a venir en el examen del sábado, no lo sé. Entonces, cálculos de calcio son los más frecuentes. A la cabeza, oxalato de calcio en sus dos variantes, monohidratado y hidratado. No quiero que se me aprendan de memoria, simplemente quiero que sepa que los cálculos de calcio, sea en su variedad oxalato o fosfato de calcio, son los más frecuentes. Pero no los únicos. Y aquí aprovecho este cuadro porque quiero que se entienda que la génesis de los cálculos no son iguales. Los grupos que rotan conmigo les hago un poco la explicación de ello. Por motivos de estrategia didáctica voy a hablar brevemente, pero quiero que se sepa que el cálculo de calcio no se forma igual que el cálculo de estruvita y el estruvita no se forma igual que el ácido úrico, ni tampoco que el de cistina, ¿ya? Son cálculos de diferente forma de presentación. El mensaje es, oxalato de calcio son los más frecuentes, sigue los de estruvita, fosfato cálcico y los de ácido úrico. Cistina es menos frecuente, son enfermedades más raras, pero fosfato calcio, oxalato de calcio es lo más frecuente, ¿no? Para que tengan una idea, oxalato de calcio, fosfato de calcio, cálculo de estruvita, cálculos colariformes, ¿no? Cálculo de ácido úrico, cálculo de cistina. Formas, tamaños, colores, presentaciones totalmente diferentes. No es lo mismo, no son la misma genética, no es la misma génesis y tampoco, por ende, es el mismo tratamiento, ¿ya? No es el mismo tratamiento. No le podemos dar agüita de chancapiedra a todo el mundo, ¿no? O urosica, que se trató de potasio, a todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Muy bien. También hay que recordar, y para que se entienda el mensaje, ustedes han visto el agua hervida cuando se deja reposar mucho tiempo, cómo cae un sarro, un sedimento, y ese sarro se deposita en el piso y después es difícil sacarlo. Sucede algo muy similar. Hay un componente cristalino propio, o sea, un sarro propio, un soluto propio, ¿no? Y se compone también de una matriz orgánica. Matriz orgánica, ¿qué significa? Es la respuesta inflamatoria que da lo que es el urotelio, ¿no? Entonces, tiene que haber o sea, y estamos hablando ya del propio cálculo, ¿no? Componente soluto, ¿no? Cristalino, cristal y matriz orgánica de mucoproteínas, ¿no? Los cálculos, o sea, cuando hablo de oxalato de calcio, no significa que el cálculo es puro de oxalato de calcio. Puede tener un porcentaje de oxalato de calcio, un mínimo porcentaje de fosfato cálcico, otro porcentaje de ácido úrico, pero la denominación va a depender del componente mayoritario, ¿no? Si mayormente es de oxalato de calcio, será un cálculo de oxalato de calcio. Si es un cálculo mayormente de ácido úrico, será por consiguiente de ácido úrico, ¿no? Es así la presentación, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo se ve un cálculo de oxalato de calcio, ¿no? Son cálculos marrones, son cálculos bastante duros, son cálculos que tienen mucha dureza y que obviamente son más difíciles de destruir. Es más duro aún, es un cálculo monohidratado, es un cálculo bastante duro que también es difícil la fragmentación. Estos cálculos, oxalato de calcio, obviamente tienen un tipo de génesis. Los cálculos de estruvita, que son los efectivos, estos cálculos grandes,
Son cálculos generados por gérmenes que degradan la orina. Vamos a ver después un cuadrito, pero quiero que vayan teniendo la idea de que son cálculos generados por microbios. Aquí no tiene nada que ver si tomaste yogur, si comiste queso, no tiene nada que ver si tomaste leche, nada que ver. Y los cálculos de ácido úrico que vemos en el otro lado, que son amarillos, son cálculos que generalmente tienen un componente metabólico en el paciente, ¿no? Hay hiperuricemia, tienen alguna enfermedad de degradación de las purinas, ¿no? Etcétera, etcétera. Son cálculos que tienen un componente más metabólico. Citogénesis, vamos a ver, y aquí sí viene muy importante lo que comentaba del agua hervida. Entonces, pero para que se entienda, nuestro organismo está en una constante homeostasis, o sea, un constante equilibrio. Entonces, en mi orina, en mi riñón, tienen que haber elementos que me van a proteger, que me van a liberar de un cálculo, y elementos que me van a promover la formación de cálculos. O sea, elementos inhibidores o protectores y el elementos nucleadores o elementos que me van a producir la sobresaturación, ¿no? ¿Se deja entender? Tiene que haber una balanza. Entonces, para que las sales litogénicas vamos a producir el cálculo, tiene que haber una sobresaturación y una alteración de la metaestabilidad o del equilibrio, ¿no? Factores inhibidores, citrato, fitato, magnesio, proteína de Trans-Horvan, nefropontina, XX cosas, ¿no? Son elementos naturales o adquiridos quizás, por ejemplo, el magnesio, el citrato, ¿no? Y lo encontramos en algunas frutas, ¿no? Obviamente, la teobromina también. Y factores promotores, calcio, ácido úrico, proteínas, oxalato, ¿no? Son elementos que van a promover. Si hay un equilibrio entre ellos, no se producen los cálculos. Pero si hay un desequilibrio a favor de los promotores, se van a formar los cálculos urinarios, ¿no? Y tiene un orden, ¿no? Primero hay una precipitación cristalina, luego hay una nucleación, ¿no? Se van pegando los cristales, luego hay una agregación y por ende se forma el cálculo. Para que vean, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver que estas sales se precipitan en primer lugar, ¿no? Obviamente por alteración, el paciente no toma agua y se va a formar primero un núcleo, ¿no? Un núcleo y después de la nucleación va a formarse la agregación, ¿no? Primero se nuclean factores homogéneos, como vemos ahí, ¿no? Se va formando un sarrito y se va formando el cálculo. Y después viene de ello, bueno, para hacerle un poquito nucleación homogénea, o sea que es casi mismo componente, y nucleación heterogénea, que tiene detritus, tiene ácido úrico, etcétera, etcétera, ¿no? Después de la nucleación viene lo que es la nucleación, viene lo que es la agregación, ¿no? ¿Y qué es la agregación, doctores? Simplemente se van juntando todos estos núcleos que ya hemos visto, ¿no? Sea homogéneo, sea heterogéneo, se precipita a nivel del urotelio, se sigue agregando macromoléculas, se sigue agregando cristales, se sigue agregando elementos, ¿no? Y se forma un cálculo. Y este cálculo obviamente puede migrar, puede caer y puede producir el famoso cólico renal. Entonces, en estos dos vamos a ver simplemente cómo es la nucleación, ¿no? Cómo se forma un cálculo urinario por nucleación. Y después de ello, doctores, viene la agregación. Después de la agregación, ¿no? Se forma, obviamente, o se va agregando, mejor dicho, elementos más cristales, más detritus, de forma el cálculo, y el cálculo puede migrar y puede producir el famoso cólico renal. Entonces, el cálculo renal no es más que la sumatoria de una alteración en la composición de la orina, y aquí viene un elemento importante que antes no se da mucha importancia, que es el pH de la orina. Antes no se daba importancia, ahora sí se da importancia al pH de la orina. Para aquellos que van a ser urólogos me van a entender, para aquellos que no, que les sirva de cultura general, porque es importante. Y el tiempo, obviamente, el cálculo no se forma rápidamente, ¿no? Tiene un tiempo de formación. ¿Y por qué recalqué lo del pH urinario? Porque se ha visto que modificaciones del pH urinario obviamente van a condicionar tal o cual génesis del cálculo. Por ejemplo, y quiero recalcar, cuando tenemos un pH urinario ácido, o sea, menos de 5,5,
existe la predisposición a cálculos de ácido úrico, ¿no? Y cistina. Ácido úrico, hemos dicho que no es muy frecuente, o sea, vamos a decirlo así, en países industrializados, y también, les soy sincero, en países como nuestro Perú, que ya se está comenzando a comer, entre comillas, comida chatarra, ¿no? Tiene o está aumentando la incidencia de cálculos de ácido úrico, ¿no? Y se debe a la ingesta de alimentos, ¿ok? Aparte del factor metabólico. Y los cálculos de cistina, que sí son raros, ¿no? Hemos dicho que es un 1% de toda la población mundial, perdón, es un 1% de la incidencia de litiasis urinaria, así que es bastante bajo. Y al otro extremo, doctores, en azul, tenemos los pHs alcalinos, ¿no? Y en los pHs alcalinos vamos a ver que a la cabeza son los cálculos infecciosos, ¿ok? Los cálculos infecciosos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en el tratamiento, sea de un lado, sea del otro lado, hay que modificar el pH urinario. Por ejemplo, y no confundirlo, solo de cultura general. Si yo tengo un cálculo infeccioso de estrubita, cálculo grande, ¿no? Debido al Proteus, entre otros microbios, ya ustedes después me van a decir qué microbios son, vamos a ver que vive o se forma en un pH alcalino. Entonces, parte de mi tratamiento tiene que ser modificar este pH alcalino y llevarlo a una zona más neutra, ¿no? Para evitar que se generen nuevamente los cálculos urinarios de estrubita. Lado contrario, ácido úrico, pH ácido, una forma de manejarlo es alterando el pH urinario y volviéndolo hacia el otro extremo, ¿no? Son estrategias de manejo que, como vuelvo a repetir, antes no se tomaban en cuenta, actualmente sí. Ahora, vamos a ver la génesis por cada tipo de cálculo, ¿no? Quiero que se entienda que el objetivo de la clase tampoco es alocarlos y que me digan cuál es el gen de la cistinuria, cuál es el proceso, no. Quiero que ustedes me sepan cosas puntuales que les va a servir en el día a día, ¿no? Que les va a ayudar a tomar ciertas decisiones, ¿ok? No pretendo que sean endurólogos o que manejen litiasis de una clase porque obviamente es bastante la información que ustedes van a recibir y no quisiera pues obviamente que esto sea una clase pesada. Lo que sí, para que se genere un cálculo tiene que haber un aumento de la concentración de solutos y si yo tengo que el ácido úrico, el oxalato, el calcio son elementos promotores, por ende la sobreexageración, hipercalciuria, hiperuricosuria, hiperoxaluria me van a aumentar la concentración de solutos y por consiguiente va a haber una formación de cálculos. Hipercalciuria se nota cuando el calcio es más de 250 a 300 miligramos cada 24 horas. Obviamente no quiero que se me aprenda de memoria esto, pero sí recordar que si yo encuentro hipercalciuria en un paciente que forma cálculos, obviamente tengo que buscar el motivo, ¿no? El motivo de esta hipercalciuria. Lo mismo sucede si yo encuentro aumentado el ácido úrico en orina, ¿no? Si yo encuentro que es más de 800 miligramos cada 24 horas, tengo que buscar. Y una de las causas frecuentes, y por eso le he puesto como número 1, es aumento del consumo de purinas en la dieta. Valga la redundancia, carnes rojas, comidas procesadas, entre otras cosas. También hay problemas metabólicos, como la enfermedad del síndrome de Lesch-Nyhan. Hace poco tuvimos un paciente de Lesch-Nyhan pediátrico. O trastornos a nivel de la zona renal. Pero que quede como mensaje que son trastornos metabólicos y también ingesta aumentada. Por eso puse esa foto de aquel niño que está consumiendo su hot dog con su gaseosa, ¿no? Son elementos que van a condicionar el cálculo de ácido úrico. Hiperoxialuria, cuando la eliminación es más de 50 miligramos de 24 horas en una orina de 24 horas, para la redundancia, ¿no? Y pueden ser problemas endógenos, enfermedades raras, y exógenos. Y cuando hablamos de exógenos, a la cabeza un aporte dietético excesivo, que significa aumento excesivo de oxaluria. ¿Y dónde se encuentran los oxalatos, doctores? En las espinacas, se encuentra en el tomate, en el cacao, ¿no? Que son elementos que tienen oxalatos aumentados, ¿ok? Muy bien. Antes de avanzar, y quiero ser claro, ¿no? No, mejor después lo digo, porque eso es algo muy importante para su formación de ustedes. Seguimos. Cistinuria, hemos dicho que los cálculos de cistina es raro,
la verdad es un trastorno autosómico recesivo, ¿no? Por una alteración en el transporte tubular de los aminoácidos lisina, arginina, ornitina y cistina. No quiero que se lo aprendan, simplemente es más frecuente en niños, es poco común, así que en otros países anglosajones la incidencia es mucho mayor, ¿ok? Eso es por un lado, ¿no? Aumento de la concentración de solutos. Y por otro lado, hemos dicho que hay elementos inhibidores que si están alterados, obviamente va a haber un desequilibrio metastable y aquí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, hay lesiones anatómicas, ¿no? Por ejemplo, éstasis, divertículos, vejigas neurogénicas que no eliminan bien, que van a comenzar a formar también los cálculos, ¿no? Urinarios, ¿no? Alteraciones en el pH urinario, ¿no? Y aquí ya he sido específico. No se olvide, pH ácido va a haber tendencia de formar cálculos de ácido úrico. pH alcalino va a haber tendencia a formar cálculos de infectivos o cálculos de estruvita. Y disminución de los inhibidores, como ya hablé, por ejemplo, hemos dicho que uno de los principales protectores es el citrato. Cuando hay baja de este citrato, también se forman los cálculos, ¿no? E infecciones urinarias, por ejemplo, por gérmenes urealíticos, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococos actualmente, forman elementos que van a degradar la orina y van a formar cálculos de estruvita. Y aquí para que vean, ¿no? Que no todos tienen la misma génesis, por ejemplo, ¿cómo hacen los microbios? Los microbios se adhieren a nivel de lo que es el tejido, aumenta el pH urinario, este aumento del pH urinario va a crear o va a condicionar que se formen mucosidades, mucopolisacáridos, esto acrecienta el medio ambiente del microbio, se comienzan a pegar cristales, se comienzan a seguir pegando más microbios, se vuelve un círculo vicioso, crean un sistema de protección, un biofilm que se llama. Este biofilm condiciona que poco a poco se formen cálculos, ¿no? Estamos hablando de cálculos de estruvita, ¿no? Un poquito para empatar lo que puse acá, ¿no? Cálculos que se forman por gérmenes urealíticos, ¿no? Esos cálculos grandes, colariformes, son cálculos que se generan debido a este tipo de cálculos, ¿ok? De este tipo de microbios, perdón, a este tipo de microbios. Presentación clínica, doctores, ¿no? Hemos desarrollado en primer lugar epidemiología, luego estamos desarrollando un poco de la génesis del cálculo y hemos dicho que si es por un desequilibrio entre los elementos promotores y los elementos inhibidores. Si aumento los promotores, si oxalato, calcio, ácido úrico, voy a desequilibrar la balanza para formar cálculos. Por otro lado, si mis inhibidores están disminuidos, como hipocitraturia, de repente hay una alteración anatómica que no vacía bien, hace que el cálculo, que haya un éstasis, ¿no? Y el pH urinario me van a condicionar, obviamente, la formación de cálculos, ¿no? Entonces, es importante. Y también otra cosa que tiene que llevarse en cuenta, que los cálculos no son formados igualmente. La génesis del cálculo de calcio es diferente a la génesis del cálculo del ácido úrico y también diferente al cálculo de estruvita. Muy bien. Ahora vamos con la presentación clínica. La presentación clínica, gran parte son asintomáticos. Hemos dicho que un 75% no se dan cuenta por sintomatología, sino se dan cuenta porque le hacen una ecografía, porque le hacen una tomografía, por otro motivo, y encuentran cálculos de casualidad, ¿no? Son estudios de imágenes incidentales, ¿no? Algunos incluso hasta botan el cálculo sin darse cuenta o nunca tuvieron algún precedente, ¿ok? Pero la presentación, como vemos en el gráfico, más llamativa y por lo cual vienen esos pacientes entre 30 y 50 años es el famoso cólico renal, ¿no? Cólico renal. También se puede presentar como infecciones o se puede presentar, si la verdad, como infecciones urinarias, como sangrados por orina. Hemos hablado en mi grupo que pacientes menos de 50 años que tienen sangrado en orina, tienes que pensar que puede ser un cálculo. Si tiene más de 50, 60, 70, tienes que pensar que es un tumor, ¿no? O sea, el signo de la hematuria, uno tiene que sospechar de alguna etiología cuando es mayor de edad y tiene que sospechar de otra etiología cuando es menor de edad. Uno no puede decir que todos
tienen el mismo génesis, ¿no? Entonces, para hablar un poquito del cólico renal, ¿no? Como ustedes saben, el riñón no duele, ¿no? El riñón duele solamente cuando está obstruido, ¿no? O cuando está infectado debido a un edema y a la distensión de la cápsula de Gerota, ¿no? Entonces, los dolores, y eso de la distensión de la cápsula de Gerota es lo que explica la famosa puño percusión lumbar, que cuando te golpean en la parte posterior hay dolor, obviamente porque se inflama, se altera la cápsula de Gerota. Pero bueno, volviendo al punto de los cálculos, ¿no? Va a haber una distensión de la pelvis renal, ¿no? Producto de la obstrucción, y el dolor puede ser un dolor cólico ubicado a nivel de la fosa lumbar, o puede ser, como vemos en la contraparte, un dolor que va a ir hacia la genitalia, en el caso del varón hacia los genitales y en el caso de la mujer hacia los labios mayores, debido a su ubicación y convergencia con algunos nervios como los abdómenos genitales y los genitocrurales, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, es un dolor cólico que se puede ubicar a nivel de la fosa lumbar, o es un dolor cólico que va a ir descendiendo irradiándose, es el término adecuado, hacia lo que es la genitalia masculina o femenina, ¿ok? Entonces, recuerden, el cólico renal es un dolor muy, muy intenso, por historia clínica, por semiología, esto lo encontré en el Harrison en la época que estudiaba, no sé si aún todavía se dice lo mismo, cólico renal, rotura de aneurisma cerebral y lo que es el nacimiento de un niño, son los dolores mucho más intensos que existen en la semiología. Es de aparición brusca, el paciente ya estuvo bien, hoy día está incómodo, no tiene una posición antálgica adecuada, se mueve para todos lados como un conejo, se inicia en la región lumbar inflanco, pero puede irradiarse hacia otras, un dolor referido hacia la genitalia, hacia la cara interna del muslo, obviamente por irradiación. Se produce por una distensión brusca de la vía excretoria. Hemos dicho que el riñón no duele, se duele cuando está obstruido, como es el caso de ello. Y también se acompaña de vómitos e hilo. Va a depender, obviamente, de una alteración vagotómica para que se produzcan algunos problemas, ¿no? Y aquí viene algo muy importante, doctores, ¿no? Cuando hay una distensión de la pelvis, hay que recordar que existe una comunicación con el ganglio esplácnico, y el ganglio esplácnico también libera algunas ramas hacia el tubo digestivo. Por eso, los pacientes con cólico renal, que el término cólico viene de dolor, también se asocian náuseas y vómitos porque hay una conexión con el ganglio esplácnico y por consiguiente se produce eso, ¿no? A veces se confunde y dice, oye, no, tengo náuseas y vómitos, es una pancreatitis, ¿no? No, el cólico renal también se acompaña de náuseas y vómitos, por lo que acabamos de entender. Entonces, doctores, siempre cuando estudien una enfermedad, busquen la fisiopatología. Si ustedes entienden la fisiopatología, siempre se les va a caer en la cabeza cómo funciona la enfermedad, y lo segundo, van a saber cómo tratarlo, ¿ya? Eso es importante, van a saber cómo manejarlo. Y aquí viene prácticamente el cuadro que sirve para la explicación de toda la clase, ¿no? Hay un cálculo, se produce una inflamación periférica del reborde mucoso, ¿no? Eso va a condicionar una hidrodistensión de la pelvis renal, e esa hidrodistensión es la que genera el cólico renal, ¿ok? No se olviden, es un proceso inflamatorio con edema. Aparte de ello, se libera esa mucosa, libera interleuquinas, prostaglandina 2, prostaciclina. Esto va al sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a producir más orina. O sea, se produce un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, este cuadrito resume prácticamente toda la clase. Así de sencillo. Distensión de la pelvis, dolor, producto de la obstrucción del cálculo, un edema, una inflamación. La mucosa libera prostaglandinas y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por consiguiente produce mucho más dolor, ¿ok? Mucho más dolor, ¿correcto? Muy bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque de este cuadro depende el tratamiento, ¿ya? Simplemente para que vayan pensando, ¿qué hace el emergenciólogo? Bueno, no todos, algunos emergenciólogos sería la palabra adecuada, cuando llega un paciente con cólico. En primer lugar,
lo hidratan. No, como está vomitando, vamos a ponerle su cloruro, ¿no? A chorro, 500 para que se hidrate, porque este paciente está con náuseas y vómitos, hay que hidratarlo. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué opinan, doctores? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Por qué no es correcto, doctorita? Ponemos más líquido, hay que recordar que el cloruro es intravascular, va a producir o va a incitar la formación de orina y la obstrucción de orina va a producir más dolor por más distensión. ¿Ok? Perfecto. Y luego también, ¿qué hacen algunos, la palabra adecuada es algunos, emergenciólogos, le ponen morfina y le ponen codeína, porque como es un dolor, tienen que calmar el dolor. Sí, se puede colocar, pero ¿va a servir para la fisiopatología del cólico renal? ¿Sí o no? Doctor, es un dolor inflamatorio, o sea, y la morfina es contra los receptores Mu, para dolor neurológico, no tendría sentido. Aparte que aumenta las náuseas y vómitos. Claro, entonces aumenta las náuseas y vómitos y no sirve porque no es un antiinflamatorio. Entonces, como conclusión, para pasar a otra lámina, ¿qué sería adecuado para el manejo del cólico renal? Si hablamos los AINES, porque obviamente desinflama y también te bloquea las interleuquinas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Para aprovecharme de este cuadro. Yo sé la fisiopatología de la enfermedad y por ende sé cómo actuar. Si yo solamente calmo los síntomas, colocando morfina, codeína, cloruro, no estoy solucionando el problema, estoy simplemente tapando el momento y obviamente cuando pase el efecto de la morfina y pase el efecto de la codeína, ¿qué va a condicionar? Va a condicionar que el dolor persista y el paciente tenga mayor náuseas, mayor vómito, mayor molestia en vez de mejoría clínica, ¿ok? No se olviden, para los que están en la clase, por favor, eso es importante. Bueno, seguimos. Como toda enfermedad, tiene sus diagnósticos diferenciales. Hay que pensar que no sea más C, es una pilonefritis. Hay que pensar en caso de que el cálculo esté migrando hacia el uréter, ¿no? Derecho, y obviamente descartar embarazo ectópico, descartar quiste complicado de ovario, descartar apendicitis, descartar diverticulitis en el caso que sea el lado izquierdo, entre otras patologías. Obviamente yo no puedo pensar en una sola cosa. Si yo pienso en una sola cosa, va a pasar dos fenómenos. Uno, voy a forzar la indicación, ¿no? Como pasó con mi tía. Les cuento, mi tía, pues, yo estaba en el extranjero, me llaman, ya querían operar de la apendicitis, ¿no? Porque tenía un dolor en fosa ilíaca derecha. No pensaron en más. No sé si no pensaron en más o el cirujano quería operarla a mi tía para ganarse su dinero. Lo que me pareció raro es que dijeron, ¿sabe qué, señora? Vamos a observar hasta el día de mañana. Creo que en ninguna parte del mundo se observa apendicitis, ¿no? O sea, si tú tienes un cuadro agudo y sospechas que es apendicitis al 100%, se opera rápidamente, ¿no? A las 8 horas ya querían operar de la vesícula biliar. Al final le pidieron a tomar un cálculo, ¿no? Entonces, acá pasó dos cosas, o es muy comercial el médico que lo trató, o simplemente pensaba en una sola cosa. Hay que ampliar tu diagnóstico diferencial para buscarlo, y si no es uno, es otro, ¿no? Porque si yo pienso que es una sola cosa y no me sale, vuelvo a repetir, o fuerzo la indicación, o simplemente me quedo sin tratamiento y le doy Panadol, Metamizol y Osina, como se estila para todas las cosas, y me quedo sin diagnóstico y sin tratamiento. ¿Qué exámenes voy a solicitar? Análisis de orina y sangre, básico, porque el análisis de orina me va a ayudar a ver si hay microhematuria o en caso que haya hematuria macroscópica, el paciente me lo va a comentar. Hay que pedir una ecografía renal y vesical porque es el primer bastión de manejo. En algunos lugares donde no hay tomografía, porque ahorita vamos a ver que la tomografía es el gol estándar, hay que pedir una radiografía simple de abdomen. La tomografía es de cajón, cada vez contamos con más hospitales que tienen tomógrafo, así que es el examen a solicitar. Urograma excretor era un elemento que se utilizaba hace mucho tiempo, actualmente se ha dejado en desuso, pero es importante conocerlo. Y la resonancia magnética, la verdad, no ve bien cálculos, solamente su indicación es en el caso de gestantes, que yo pueda obviamente tener un diagnóstico todavía al aire, no sabemos, el paciente tiene cólico, y podríamos pedir una resonancia magnética, pero para ver
construcción y de per se no ver mucho el cálculo. La resonancia es malísima para cálculos, ¿ok? Recordar siempre que hay que pedir ureacreatinina, doctores, porque nos permite ver el funcionamiento renal. Por ahí el doctor habló del uso de AINES. Obviamente, si yo tengo un paciente que tiene una creatinina elevada, 2,0, 2,3, los AINES no va a ser una primera opción, porque es un fármaco nefrotóxico y puedo, por consiguiente, causar mayor toxicidad. También en la orina vamos a darnos cuenta que existen gérmenes o piocitos que pueden llevarnos a lo que es una infección urinaria, ¿no? Que obviamente también es un diagnóstico diferencial. El 90% de los cálculos son radiopacos, hemos dicho que son de oxalato de calcio, entonces en una placa simple se podrían ver, ¿no? Se podrían ver, pero hay que recordar que la radiografía simple hay que hacer una preparación intestinal, eso implica ingesta de ciertos tipos de purgantes o de tipos de elementos osmóticos. Un paciente que está con cólico por ahí, que no puede sentarse, que se siente, se para cada rato, obviamente pues no lo vas a hacer preparar. Entonces la radiografía simple es tributario en un lugar que de repente no haya tomografía, ¿no? Pero requiere preparación, ese es su problema, ¿no? Requiere preparación y su sensibilidad es baja en un solo 59%. ¿Me dejo entender? Aquí, bueno, obviamente aquí es un cálculo grande, es un cálculo colariforme, ¿no? Pero aquí, bueno, está cantado el diagnóstico, ¿no? Pero hay cálculos como esto que a veces, si no se tiene una preparación intestinal buena, pueden pasar desapercibidos porque son bastante pequeños, ¿no? Pero recuerden que si no hay tomógrafo, una radiografía simple junto con una ecografía nos pueden ayudar, ¿no? La ecografía es un método poco no invasivo, ¿no? Se puede... creo que no hay hospital en el país que no tenga ecógrafo, así que al menos nos va a dar indicios de que hay cálculos. Hay que recordar que en el caso de la ecografía tiene una buena apreciación de los cálculos a nivel renal y a nivel vesical, pero no ve cálculos en el uréter, ¿no? Porque el uréter es muy delgado, su contenido líquido es poco, y ustedes saben que la ecografía necesita contenido líquido para poder rebotar las ondas y por consiguiente dar el diagnóstico. Entonces es difícil, pero hay signos indirectos, por ejemplo, hidronefrosis, ¿no? Se asocia de repente también a presencia de arenilla, que le llaman algunos médicos, pero son cálculos a nivel renal, que obviamente uno puede sacar en conjunción con la clínica que esto se trata de un cálculo urinario, ¿no? Vamos a ver aquí una dilatación de la pelvis renal, ¿no? Que te da un signo indirecto de que hay una obstrucción. Y aquí vamos a ver la famosa sombra posterior, que es clásico en un paciente que tiene litiasis urinaria. Ya cuando se hagan los seminarios de imágenes en urología, el que hable sobre ecografía renal tiene que hablar sobre esta famosa sombra posterior, que casi es un signo pactoneumónico de la enfermedad litiásica urinaria. ¿Ok? Muy bien. Urograma excretor es un método antiquísimo, se usaba hace mucho tiempo, nos servía para ver la función del riñón, para ver cálculos, pero vuelvo a repetir, ya no se utiliza mucho. Porque los datos, si bien del cálculo, los datos de la función, pero no nos da datos de cómo está, qué órganos tienen al costado, no nos da datos de cómo está el hígado, no nos da datos del vaso, no nos da datos de la dureza del cálculo, que es muy importante, ¿no? Uno no puede decir este cálculo es muy duro, poco duro, ¿no? En cambio, la tomografía supera a todos los métodos, ¿no? Tiene una sensibilidad del 97%, tiene una especificidad del 96%, nos da datos de la dureza del cálculo, nos da datos del tamaño exacto del cálculo, los datos de la ubicación exacta del cálculo, ¿no? Cosas que a veces la ecografía nos da. Por consiguiente, es el gold estándar, doctores, ¿ya? La tomografía es el gold estándar para el manejo de la litiasis urinaria. Se ve todo tipo de cálculos, salvo el de Indinavir, que es un antirretroviral, es el único que no se ve, pero después todos los cálculos se ven tomográficamente, ¿no? Aquí vemos en la imagen un cálculo y también vemos la vejiga, también vemos la ubicación, ¿no? Del cálculo, ¿no? Aquí vamos a ver, como les mencionaba,
cuáles son los órganos vecinos para una eventual cirugía, hay que ver cómo está el hígado, hay que ver cómo está el vaso, ¿no? Hay que ver cómo está en la posición del intestino, también evalúa la dureza del cálculo, entonces son datos muy importantes para lo que es el manejo de la litiasis urinaria, y también nos da datos de cierto tipo de malformaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver un riñón ectópico, ¿no? Vamos a ver un riñón pélvico, ¿no? Acá vamos a ver un riñón en herradura, ¿no? Cosas que ni a veces la ecografía es incierta, a veces el programa no te da datos, pero la tomografía te ayuda a ver con claridad. Entonces, la tomografía es el gol estándar, es el examen de elección para ver lo que es la litiasis urinaria. En cuanto al tratamiento, es tanto la casuística que existe a nivel mundial que hay guías especializadas en el manejo de litiasis urinaria, entre ellas la guía americana, ¿no? Y también lo que es la guía europea. Nosotros en nuestro país tenemos una guía realizada en el Seguro Social. Si se dan cuenta, Wilson Pereira, yo fui el cabeza de grupo que creamos esta guía para el manejo de litiasis. Eso también lo publicamos en una revista. Siempre es importante la investigación, doctores, porque ayuda obviamente al servicio de los pacientes, ¿ok? Tratamiento, aquí pongo esta combinación de huevo y limones. Les voy a contar una anécdota. Hace años se hacía mucha extracorpórea, que son unas ondas de choque. Actualmente ya no se hace mucho porque queda limitado para un cierto tipo. Entonces, por el año 2009, yo atendía a una paciente de Seguro Social con un apellido bien rimbombante, ¿no? Le daba 5, 6, 7, 8 sesiones en un cálculo lateral. Actualmente no se da en cálculos laterales litotripsia porque va muy mal, pero curiosamente me dio risa porque al 9º viene feliz, ¿no? Doctor, me dice, ya boté mi cálculo, ¿no? Ah, qué bueno, señora. Entonces dije, me va a agradecer algo, ¿no? Sí, justo ayer tomé mi clara de huevo con 5 limones y justo hoy día boté el cálculo, ¿no? O sea, para los pacientes peruanos, sea cual sea el grupo social o el grupo etario, somos un país que tenemos muchas creencias, ¿no? Tenemos mucho folclorismo, ¿no? Pensamos que la agüita de papa, el agüita de piña, el agüita de chancapiedra es el amén, y al vecino X botó su piedra porque porque tomó agüita de chancapiedra. Si el vecino X tiene un cálculo de 3 milímetros, así tome agua sola lo va a botar. Pero si el vecino X o Pepito tiene un cálculo de 2 centímetros en el uréter, así tome agua de chancapiedra, de papa, de piña, ese le va a causar más dolor que solucionar el problema de per se. Muy bien, vamos a vivir el tratamiento en 3 fases. Tratamiento del cólico nefrítico, que es el que le va a venir a ustedes a emergencia. Tratamiento o terapia expulsiva para eliminar el cálculo, o también terapia endurológica. Los que rotaron conmigo o están rotando conmigo, hemos visto el uso de láser para la solución de este cálculo. Y algo muy importante, hemos dicho que es una enfermedad que recidiva, que vuelve. Entonces, aquí no es cuestión de operar, listo, nos vemos, señor, chao, cuídese, hasta su próximo evento. No, hay un complemento, hay un manejo a posteriori. Vamos con el cólico renal, como ya hemos hablado, los AINES es la batuta, el manejo ideal. Si tuviéramos pacientes con alergia a los AINES y o con alteración en la función renal, tenemos que usar algún antiinflamatorio, a la cabeza los corticoides, por si acaso. Los demás, Panadol, opiáceos y lo que sea, son elementos que complementan, ayudan, pero no es el manejo de per se. Y algo muy importante, hay que disminuir la hidratación. Doctor, he tenido un cólico y su colega me ha dicho que tome 1 litro de agua para ver si boto el cálculo. Si el colega no sabe dónde está ubicado el cálculo, no sabe el tamaño, al incitarle a que tome agua, lo que va a hacer es generar más dolor que solución a su problema, ¿no? Aquí vemos, hemos dicho que la primera línea es un AINES, ketorolaco, ketoprofeno o ketoprofeno, es lo primero que se debe dar, ¿no? Y al final, tramadol o morfina como adyuvante, si es necesario, o sea, se le agrega, pero no deja de ver un antiinflamatorio dentro del manejo de este paciente. Para eliminar un cálculo, en un momento podemos tener terapia expulsiva cuando son cálculos muy pequeños que están en el ureter que pueden salir. Se puede agregar tamsulosina, que se da en pacientes prostáticos, lo que hace es bloquear ciertos canales alfa-1D y eso obviamente permite una relajación de la musculatura lisa
a nivel generalmente de la estrechez urétero-vesical, que es la principal estrechez natural que se tiene, y obviamente permite la migración del cálculo, ¿no? Existen casos que también, y quiero ser claro, ¿no? Doctor, deme una pastilla o deme algo para disolver mi cálculo. ¿Es cierto? En un 95% no es cierto. Solo en un 5% los cálculos de ácido úrico sí se pueden disolver con medicación. ¿Me dejo entender? ¿No? Sí se pueden disolver con medicación. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Es importantísimo. Denme un segundo, chicos. Por favor, denme un segundito. Ya. Muy bien. Entonces, los cálculos de ácido úrico son los únicos cálculos que se pueden disolver alcalinizando la orina con ciertos elementos, pero son unos cuantos y hay que tener una presunción diagnóstica alta, ¿no? Para ello. Los demás hay que operarlos, doctores, ¿no? Hay que operarlos. Y litotripsia extracorpórea con la de choque, cirugía abierta como se hacía antiguamente y el manejo endurológico que está de moda, ¿no? El tratamiento con corte era bastante cruento, había estéticamente una cicatriz operatoria que a veces llevaba hasta una eventración, ¿no? Había problemas severos en este aspecto. Actualmente con el advenimiento de la cirugía láser, de los microchips, de la tecnología digital, nos ha permitido el desarrollo de elementos que nos permiten una fragmentación o una destrucción de los cálculos de una manera menos invasiva. El paciente se va de alta al día siguiente, retorna a su trabajo en 1 o 2 semanas, ¿no? Versus que esta paciente de cirugía abierta pues va a retomar, va a tener dolor 6 meses, se puede infectar la herida, ¿no? Luego se venta, hay que operarla nuevamente, entonces se vuelve muy engorroso el manejo, ¿no? Simplemente recordar que la cirugía mínimamente invasiva está de moda, no de moda, es un auge, es una realidad, ¿no? Y hay que tener elementos muy, muy pequeños que nos permiten tratar incluso hasta niños, ¿no? Aquí vamos a ver unas cirugías en acción, esto lo tenemos en el hospital, ¿no? Cirugías con pantallas, con láseres, ¿no? Cirugías combinadas, obviamente a los residentes les gusta mucho esto, ¿no? Es como si fuera un PlayStation, un Nintendo Wii, ¿no? Entonces, obviamente, nos gusta este tipo de cirugías mínimamente invasivas. Y por último, evitar la recidiva. Obviamente tienes que asesorar a tu paciente, tienes que decirle que tiene que haber un aumento de la ingesta líquida, ¿no? Mayor, ¿no? Sabe que señor tiene que consumir líquido porque la baja ingesta hídrica es una causa de diálisis urinaria. Tiene que mejorar el hábito de vida, ¿no? O sea, tiene que haber ejercicio, ya tiene que mejorar incluso su alimentación. Y quiero ser un poquito congruente, aunque por acá lo tengo un ratito, antes que te lo voy a mencionar. Hay que corregir el trastorno metabólico si es un paciente que forma cálculos muy repetidas veces, ¿no? De ácido úrico, obviamente, o de otro tipo. Hay que buscar cuál es la génesis y modificar ello, porque si no se va a formar, ¿no? Y a veces, pues, si el paciente tiene un ureterocele, tiene un divertículo, hay que corregirlo porque obviamente ese es el generador de la litiasis urinaria. Este cuadrito es muy interesante porque sirve para todo tipo de cálculos, doctores. Cálculos de calcio, de estrubita, de ácido úrico, de lo que sea. En primer lugar, aumentar la ingesta hídrica, ¿no? Tiene que tomar más agua para que produzca más orina y como hemos visto el cuadrito de los solutos y los solventes, para que no se precipite esa tierrita y obviamente sea depurada, sea eliminada por la vía urinaria, ¿ok? 2, ingesta de calcio normal, ¿no? Por favor, ustedes, la promoción que está ahorita en 5º año de la Ricardo Palma, no quiero que pregone a sus pacientes, no comas calcio, ¿no? Porque como los cálculos son de estrato de calcio, si tú comas calcio, vas a formar más cálculos. ¿Es verdad? No es verdad. El principal formador o promotor de los cálculos es el oxalato, ¿ya? Y el oxalato en un pequeño porcentaje se forma a nivel hepático y otro porcentaje, gran porcentaje, se ingiere en los alimentos. Entonces, si yo ingiero mucho oxalato, se absorbe a nivel intestinal. ¿Qué es lo que quela al oxalato? ¿Qué es lo que se une al oxalato en el tubo digestivo? El calcio, doctores. Entonces, si yo consumo calcio, mi cuerpo absorbe lo que necesita y lo demás se quela, se une con el oxalato y son eliminados a través de las heces.
Si yo tengo una dieta hipocalcémica, lo que voy a condicionar es que se formen más cálculos y aparte condiciono que el paciente tenga osteopenia u osteoporosis. ¿Me dejo entender? Entonces, eso no es adecuado. Bajar el consumo de sal. Y cuando digo bajar el consumo de sal, no digo que no coman sal, sino que nosotros en el Perú, pues al huevito le echamos más sal, a la paltita le echamos más sal, a la ensalada le echamos más sal. Esa última sal de mesa hay que retirarla, ¿ok? E ingesta de proteína animal, bajarla. Carnes rojas, 200 miligramos, la verdad, cada 2 veces por semana es más que suficiente. Estilos de vida, controlar el estrés, bajar de peso, hay que hacer una actividad física adecuada y obviamente eso te va a ayudar a disminuir las probabilidades. Esto de manera global, ¿no? Pero también hay que ir, ya cuando ustedes sean más duchos o estudien urología, si yo tengo pacientes en mi estudio metabólico que tienen hipercalciuria, tengo que darle tiazida. Si yo tengo problemas de hiperoxaluria, tengo que retirar el oxalato o darle colesterolamina. Si yo tengo cálculos de ácido úrico, tengo que alcalinizar la orina. Si yo tengo cálculos infectivos, tengo que acidificar la orina, corregir la infección, dar otro tipo. O sea, va a depender de cada tipo. Eso de acá no quiero que se me lo aprendan, porque la verdad, esto ya es para especialidad, pero quiero que entiendan que el manejo de la litiasis urinaria no termina con la cirugía, sino termina evitando la recidiva urinaria, la recidiva del cálculo. ¿Ok? Muy bien. Otro, pues ya para terminar y culminar, simplemente recordar que no todos los pacientes son iguales, que no todos tienen la misma edad, que no todos tienen la misma forma del cálculo, no todos tienen el mismo peso, no todos tienen la misma dureza, así que los tratamientos son individualizados. No podemos ofrecer chancapiedra o no podemos ofrecer dietas bajas en calcio a todos los pacientes. Hay que individualizar cada caso. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, doctores. He tratado de hacerlo no engorroso, sino resumirlo, ¿no? Recalcando lo más importante, recalcando lo que ustedes deben saber. No voy a ponerme pues a hablar de criterios de más de 2 centímetros, menos de 2 centímetros. Eso no es correcto porque más los confundo que otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos 39 y hoy 37. ¿O están aburridos de mi clase o simplemente no están? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle que les pueda apoyar? Hipocalcémica. La parte hipocalcémica, ya. He dicho, el componente o el soluto más importante para la génesis del cálculo es el oxalato, ¿ok? Y el oxalato, el mayor porcentaje se obtiene a través de la dieta, ¿ok? Entonces, si yo no tengo algo que se una al oxalato para que salga por las deposiciones, todo el oxalato se va a absorber a nivel intestinal. Entonces, ¿qué es lo que quela el oxalato? ¿Qué es lo que se une al oxalato? Es el calcio, ¿ok? Si yo consumo calcio, parte lo absorbo y parte se quela, se une al oxalato. Si yo no consumo calcio, ¿qué va a pasar? No tengo cómo quelar el oxalato, no tengo cómo unirse, entonces todo el oxalato se absorbe y eso forma cálculos, ¿no? Esa es la explicación de por qué tiene que ser una dieta normocalcémica. ¿Alguna pregunta más? Doctora Perla Márquez, ¿alguna pregunta más? No, doctor, todo claro. Perfecto. Doctor Ricardo Abel, ¿alguna pregunta más? Doctor Ricardo Abel, ¿alguna pregunta más? Doctora Nicole Stephanie, ¿alguna pregunta más? No, doctor, todo claro. Perfecto. Doctor, doctor Paolo Lozano, ¿alguna pregunta más? Doctor Paolo Lozano. Doctor Miguel Ángel. Todo claro, doctor. Ah, ya, Miguel Ángel está muy bien. Ricardo Abel, ¿alguna pregunta más? No, doctor, todo claro. Perfecto, perfecto, sí estabas. Doctor Paolo Lozano, ¿se encuentra o no se encuentra? ¿O solamente ha puesto ahí su
su icono para que decir que está en clase. Doctor Eric Adbon. Todo claro, doctor. Todo claro. Muy bien. Y por último, doctor Luis César Martínez. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bueno, perfecto. Muy bien. Paolo Lozano nomás que ha puesto ahí una cuestión del azar, ¿no? Muy bien. Bueno, ya la delgada va a saber qué hacer. Bueno, doctores, ¿no tienen ninguna duda? Ok. Sí. Sí. Pero urosepsis en el contexto global, general. Ah, ya, ok. A ver, tengamos un poco de cuidado, ¿no? La urosepsis, o sea, en primer lugar, hay que recordar que existen dos tipos de pacientes. Aquel paciente que se infecta por primera vez y aquel paciente que tiene repetidas veces, ha sido manipulado, ha sido operado. ¿Y por qué lo menciono? Porque el tratamiento antibiótico va a variar de acuerdo a los antecedentes. Un paciente de novo es un paciente que quizás no tenga resistencia bacteriana. Un paciente que ha sido manipulado varias veces quizás tenga resistencia bacteriana. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que saberlo siempre ustedes como médicos. Segundo lugar, cálculo no es igual a infección necesariamente, ¿ok? Pero un cálculo obstructivo que condiciona éstasis en una vía contaminada sí va a producir una infección, y cuando esta infección es severa y o los mecanismos de defensa del paciente están alterados o inmunodeprimidos, puede producirse una sepsis a foco urinario. Entonces, si yo tengo una urosepsis o una sepsis a foco urinario sin obstrucción, el tratamiento es antibiótico. Si yo tengo un paciente obstruido y que origina sepsis, el tratamiento es antibiótico más derivación de la orina, porque si no lo derivo, obviamente esto se va haciendo un caldo de cultivo mayor y puede llegar a ser una pielonefrosis, que es una infección severa. ¿Me dejo entender? Entonces, va a depender del contexto y va a depender de los antecedentes de cada paciente. Doctor, cuando dice derivación urinaria, ¿es la colocación del pigtail? Sí, doctora. Sí, doctora Nadia, es la colocación del pigtail o de la nefrostomía. La nefrostomía es una derivación percutánea pequeña que hace radiología intervencionista, que permite derivar la orina y obviamente defogar, ¿no?, esta orina. Cualquiera de los dos. Derivación urinaria doble J pigtail o nefrostomía percutánea. Gracias, doctor. No, es que va a depender, doctora. Si yo tengo, vamos a poner así un ejemplo, un cálculo ureteral pequeño, un paciente joven, o quizás tengo un sistema de emergencia bueno, puedo poner un pigtail. Pero si tengo un paciente añoso o un cálculo enclavado, ¿no?, o no tengo alguien de emergencia que me resuelva el problema, prefiero colocar una nefrostomía, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Va a depender, ¿no? Los dos son buenos. Obviamente el menos invasivo es el doble J, pero la nefrostomía no deja de ser útil para ciertos casos. Muy bien, doctores, para los que han estado en la clase, las preguntas que he enviado van a ser súper fácil, ¿no? No va a haber ningún tipo de problema. El doctor Miguel Ángel ha puesto no en el proceso agudo. ¿A qué se refiere, doctor? Para más o menos darnos su concepto. No, doctor, la vez que preguntó si se administraba líquidos al paciente Ok. al momento de... Claro, no en el periodo agudo. Muy bien, doctor. No en el periodo agudo, porque genera mucho más dolor. Perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, doctores, para los que han estado atentos, la verdad va a ser muy sencillo resolver el examen. ¿Ya? Un gran servicio, doctora. Pídale a la delegada del anterior grupo para que le pase la clase por email, porque demora en cargar. Así que, ¿la conoces? ¿La conoce? ¿Sí? Bien, bien. Perfecto, muy bien. Ustedes, muy bien, los felicito. Entonces, simplemente para que lean, para que ha estado atento, van a resolver con toda tranquilidad, ¿no? El objetivo es que aprendan, doctores, ¿no? Y quiero que aprendan el manejo del cólico renal, que es lo más importante, ¿sí? Muy bien. Que descansen, buenas noches y gracias por su atención. Cuídense.
Éxitos. Muchas gracias, doctor Wilson. Buenas noches. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, cuídense.